nos metemos aquí con el psicólogo Germán Schreck. ¿Cómo andás, Germán? Bienvenido. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Leo. ¿Todo bien? Con Bien. una pregunta que te hizo Leo en el programa pasado y disparó, digamos, esta columna del día de ¿Viste? hoy. Una vez que yo no lo mando al frente, lo mandás al frente vos. ¿Te das cuenta, Pero Leo? bueno. Estoy acostumbrado. Estás acostumbrado Estoy y acostumbrado. gracias como siempre por esto de estar tirando temas y sugerir. Y hacías te planteo, Leo, ¿no? A ver si puedo ir al mismo psicólogo que va mi pareja, que va mi hijo. Y que hacemos va... un 2 por 1. Si me haces precio Yo por digo, porque cantidad. yo más que nada pensando en eso. O sea, ¿no? ese Digo, es un planteo berreta, en que perdón. te quede es como cerca, yo berreta, qué sé, ¿no? más Yo o menos lo mismo. Se aleja, digamos, de lo... Sí, es berreta, pero alguna vez lo he escuchado. Lo también. escuchaste, no ¿Ah, lo sí? veo, Claro, claro. te puedo mandar No es gente tan- y Porque Porque haces una cosa un... que yo te diga, me gustaría ir porque veo que vos realmente estás resolviendo algunos temas, entonces Sí, esta sí, persona sí, es sí. efectiva, ¿no? Es que es lo que pasa muchas veces y realmente es un tema que me resultó interesante la propuesta porque sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Tenés un paciente que empieza a andar bien en su terapia, empieza a encontrar caminos y claro, y después la recomendación, que muchas veces es la recomendación a amigos, Claro. pero también a veces a personas más cercanas, ¿no? O sea, mirá, esto me está yendo muy bien a mí, me está Claro. funcionando, ¿no? O después tenés el otro que viene trabajando y yo te tendría que traer a mi madre acá para ver si se le acomodan los patitos. Acá tendría que venir mi esposa, mirá, a ver que le expliques un poco. Qué lío si después quieren hacer una especie de espionaje, ¿no? De pedirle al profesional que le cuente un poco qué pasó en la otra terapia. Bueno, ese es un tema Ahí vamos por ahí, yo importante. sé que vamos a Ahí tocar vamos. Claro, claro. Primero porque sí es una situación frecuente. Sí es una situación mucho más frecuente en el interior, donde luego de muchos años de trabajar en Paysandú, estoy en condiciones de decir que sí, que la cuestión de trabajar con personas que puedan tener algún vínculo es muy habitual, ¿no? Esta idea que trae el psicoanálisis más tradicional de que vos no podés tener ningún tipo de vínculo con tu cliente, pero además tenés que evitar que dentro de tus pacientes haya alguno conocido de, bueno, en un país relativamente chico como Uruguay es difícil y en la ciudad del interior es casi imposible, ¿no? Y en ese sentido, esto que plantea Leo tiene nombre y todo, se llama doble vínculo terapéutico, en inglés double bind, perdón la pronunciación. Es un concepto que planteó Gregory Bateson por allá por los años 50, ¿no? Y por un lado hacía referencia a esto. Cuando vos tenés un vínculo con un paciente, pero a la misma vez tenés otro paciente que tiene vínculo con el anterior, pero también que se ve en aquellos profesionales que tienen propuestas de terapia individual y propuestas de grupo. Entonces, por ejemplo, a la misma persona la ven en espacio individual y después la ven como parte de un grupo o como parte de un taller, ¿no? En definitiva, lo que estamos hablando es cuando asumís dos roles terapéuticos, o con la misma persona, o el mismo rol terapéutico con dos personas que comparten el espacio y te comparten a vos también como psicólogo, ¿no? Esto es un tema complejo, para empezar. Entonces, yo hice la encuesta de siempre ahí en Instagram. Me llamó la atención que el tanteador está casi parejo a las tres opciones. Sí, no hay ningún problema. No, la verdad que está de menos que hagas eso. Y al no sé, los tres casi tienen el mismo nivel de aprobación. Con lo cual, podríamos revisar primero cómo está formulada la pregunta. ¿Puedo ir al mismo psicólogo que mi hijo y mi pareja? Podés. O sea, podés, es más, como decíamos hoy, a veces esto parte de la recomendación. Ahora, ¿eso puede traer problemas, puede generar conflicto? Sí. Cuando ustedes estudian la carrera, ¿es un tema a tener en cuenta? ¿Se plantean? Ahí va. Depende en qué ámbito lo estudies, sí es un tema, y vuelvo a repetir, sobre todo por la frecuencia que tiene y especialmente en el interior. Okay. Sí es un tema y la recomendación más fácil es decir, no, mirá, lo posible, no aceptes pacientes que tengan un vínculo sanguíneo muy estrecho o que sean pareja.
Y este no, por un lado, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Primero, puede haber esto que vos decís de la información que se pasa de un ámbito al otro. Y ahí, por supuesto, va a tener que ver mucho con la experiencia y la formación del terapeuta. También te puedo decir que yo he desarrollado una gran habilidad para no mezclar espacios, precisamente porque trabajé desde hace muchos años en Paysandú, y en una época en Paysandú era el único terapeuta gestáltico. Y justo se puso la moda la Gestalt, ¿no? A partir de Jorge Bucay. Entonces, en un momento mucha gente me decía, no, que yo sé que vos estás atendiendo a mi hijo, pero me gustaría ver si puedo contigo. No, mira, bueno, pero ¿qué otro gestáltico hay? Me decía. No, no hay. Y a veces, dependiendo de la situación, yo aceptaba eso. Claro. Entonces, sí requiere un profundo cuidado del terapeuta de estar atento a no mezclar información entre espacios, ¿no? Para que no ocurra lo que se llama una difuminación de los límites del rol terapéutico, ¿no? Donde parte del rol implica el cuidado de la información, parte del rol implica también tener claro el objetivo terapéutico con cada cliente, ¿no? Y por otro lado, evitar asumir roles demasiado activos con estas personas, porque también a veces viene la fantasía, ¿no? Como en este caso que puse. Vos que estás atendiendo a mi hijo también, ¿le podrías decir que se tome todas las sopas mediodía, ¿no? O, ahora me acordé de un caso, ¿no? Donde atendía en terapia individual a la esposa y en un grupo terapéutico atendía al esposo, ¿no? Y cada vez que venía el esposo al grupo terapéutico me miraba así con cara pica, me decía, ¿y cómo vamos? ¿No? Me hacía así un gesto, momento? tal vez con la expectativa que yo le iba a dar información del espacio individual de su esposa, ¿no? Claro. Entonces, es complejo, poder se puede, ¿sí? Ahora, en principio, digo, sí, hay dos partes. Dale. Es complejo para el terapeuta, Sí, más que nada, sí, ¿no? De manejar información de los dos lados, ¿no? Y no verse de alguna manera tomando partido por... Aunque sea un profesional, Sí, nadie nadie es infalible. Está por claro. supuesto. Por otro lado, también para el mandar decir o el no decir, porque andás a ver si vos no lo hablás con la otra persona. O sea, no contar algo mío porque sé que vos estás viendo a mi hijo Sí. y Sí. no quiero que le llegue. Entonces, Sí. callarme yo, por ese motivo, cuidar mis palabras, o por lo menos cuidar mis palabras, para que a la otra persona no le llegue de alguna manera. Sí, eso puede pasar también, Leo, y es un elemento que cuando sí el terapeuta accede, el psicólogo accede a trabajar con dos personas que tienen un vínculo, se va evaluando paso a paso, ¿no? Recuerdo, yo ahora mucho no lo he hecho, a veces me llaman y aquí en Montevideo hay más opciones, tengo más chance de decir que no, pero lo que siempre decía, bueno, probemos. Pero este probemos no era un probar yo si yo iba a poder mantener mi posición terapéutica frente a los dos, sino cómo es para vos, cómo te sentís vos, te sentís cómodo sabiendo que yo también trabajo con tu esposa o también trabajo con tu madre, con tu hijo, ¿no? También en esto decirte que una capacidad que desarrollan los psicólogos es de elegir muy bien de lo que se habla. Es cierto, y he escuchado personas que dicen, ¿sabés que la otra vez estuve en un asado y un psicólogo empezaba a hablar de los pacientes? Puede pasar, yo no digo que no pase, pero una parte fundamental en esta tarea es cuidar la información que en el ámbito profesional vos recibís. Claro. ¿Sí? Los que escribimos, por ejemplo, que yo en mis libros pongo viñetas clínicas o hablo de situaciones clínicas, siempre disfrazo muchísimo, ¿no? Y quien lea ahí que hay un hombre que vino a mi consulta, tenga claro que posiblemente sea una mujer o un niño y que si dice que tiene 38, capaz tenga 60. Primero porque a la hora de escribir no es importante la verdad, sino el concepto es lo que estás poniendo. Pero además en los ámbitos personales sí, yo
tengo ya como incorporado esto del cuidado. La confidencialidad, claro, de la información. Claro, Sí. Y como decía la otra vez, en las relaciones de pareja esto es una tortura a veces, ¿no? Porque siempre cuento la anécdota cuando estaba casado que una amiga de mi ex esposa, de María José, un día le cuenta a María José que venía a terapia conmigo, ¿no? Entonces llega María José a casa, y me enteré que fulana viene contigo. Sí, y hizo lo mismo, me quedó mirando, me dijo, ¿y qué tal? Ay, no. Y yo la quedé mirando como diciendo, ¿pero qué estás esperando? ¿Que te cuente algo? Y entiendo que para ella era una tortura. Era una tortura. Y era de lo más normal pensar que vos le podrías contar algo como una charla en una cena. Y sí. Claro, como que, pero tu lugar eres muy delicado. Y en eso más delicado todavía. Es mucho más delicado. Más delicado. ¿sabes? Cuando es gente conocida es más delicado. Sí. Sí. Somos guardianes de secretos. Sí. ¿No? Se van a confesar, nos vamos a confesar, es el confesionario. Y es parte también de la garantía que le damos a nuestros pacientes de que este es un espacio seguro y confiable, ¿no? ¿Podemos hacer una pausa que estamos en tiempo y forma y ya volvemos? ¿Cómo no? Seguimos conversando con Herman Schreck sobre el tema de ¿le debo recomendar mi psicólogo a mi pareja, a mi hijo o a alguien vinculado directamente conmigo? Seguimos, Herman. Seguimos. Y ahí hacemos una diferenciación que por ahí es importante. Una cosa es un proceso psicoterapéutico profundo y otra cosa es tener una entrevista y orientación y otra cosa son los dispositivos familiares y de pareja que algunos psicólogos podemos instalar temporalmente en base a la demanda que un proceso terapéutico tenga. Ahora voy a explicar esto en español, ¿no? Me pasa muchas veces que cuando empiezo a trabajar con un paciente, una y otra sesión aparecen conflictos de pareja, problemas en el entendimiento. Entonces muchas veces lo que yo propongo es, vamos a invitar a tu pareja a que venga a una entrevista, ¿no? Primero porque a mí me gusta ponerle cara a veces a las cosas que la gente me cuenta, pero además en esa entrevista de pareja yo puedo ver más claramente la interacción entre ambos, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que yo me transformo en psicólogo de la pareja de mi paciente? No. Es más, siempre dejo claro que esta entrevista no es de pareja, sino es un insumo para el espacio individual de mi paciente. ¿Tá? Lo mismo pasa cuando la temática que se empieza a repetir son problemas familiares. Y especialmente en el ámbito que yo trabajo, que es el tratamiento de la adicción, siempre involucro a los familiares de mis pacientes. ¿Esto quiere decir que yo hago terapia de pareja? Tampoco. Lo que yo propongo es una entrevista donde vienen tal vez los padres o viene la pareja o lo que sea, y de vuelta a mí me sirve como insumo para el proceso individual. ¿Sí? ¿Cuáles son las consideraciones éticas y clínicas que los profesionales tenemos que tener en esto? Primero que nada, tener claro el cuidado de la confidencialidad. Esto que hablamos antes de la pausa. Después, tener claro en lo personal como profesional cuánto puede afectar o no en base a lo que es la transferencia y la contratransferencia. Y ahí explico dos conceptos psicoanalíticos que otras corrientes psicológicas traen, que una habla, bueno, de lo que el paciente transfiere en su terapeuta, ¿no? Donde nosotros también en nuestro trabajo somos blancos de muchas proyecciones, tanto positivas, negativas, amorosas y violentas, y con todo eso se trabaja en el ámbito terapéutico, o contratransferencia es lo que me pasa a mí como psicólogo, como terapeuta, en el encuentro de mi cliente. Cuando vos tenés este doble vínculo terapéutico, a veces es un poco más complejo y requiere permanentemente estar chequeando mi disponibilidad para sostener estos dos vínculos terapéuticos, y tal vez llegado el momento de decirle, no, mira, no estoy pudiendo, te voy a derivar o te voy a referir a algún colega, ¿sí? Y esto porque muchas veces este doble vínculo genera lo que se llama disonancia emocional en los terapeutas. O sea, yo al tener como dos visiones a veces muy opuestas de la misma situación, me genera emociones encontradas, me genera confusión, no me siento cómodo trabajando.
Y otro aspecto importante en esto es que cuando vos tenés este doble vínculo, puede ser muy tentador incidir en uno de los dos espacios terapéuticos con la idea de que eso puede arreglar el conflicto. Claro. ¿No? Casi al nivel, viste, cuando tenés dos amigos peleados Sí, que claro, no se hablan claro, que entre querés sí. echar una mano y... Voy a hablar con este, para que vos hagas esto, y voy a hablar con este, bueno. Acercar las partes. Que por supuesto, pensado desde la terapia familiar o desde una terapia de pareja, es parte del objetivo. Ahora, en dos personas que mantienen un vínculo pero que no están en un dispositivo grupal, sí, casi siempre es un viaje Claro. que lleva al fracaso. ¿Sí? Te pregunto, ¿es lineal que si vos a mí me da resultado hacer terapia contigo, necesariamente le tenga que dar resultado a otra persona? En absoluto, Leo. Cada terapia y cada terapeuta puede tener cosas a favor para alguien y después puede ser que no funcione. O sea, Claro. yo me dedico hace mucho tiempo a la supervisión de colegas, ¿no? Y es cierto que cuando viene por primera vez un paciente, te dice, no, porque yo he trabajado con otros terapeutas y no me ha funcionado, y vengo a probar contigo, y vengo a ver. Y trabajando con colegas en la supervisión, cuando el paciente sí se queda en esta terapia, nos sentimos como el rey del mambo, ¿no? Conmigo sí, con Claro. los otros no. Y esto tampoco es verdad, ¿no? Las personas llegan a un vínculo terapéutico después de haber transitado todo un camino de búsqueda, de desarrollo personal, de terapias que aunque haya sido breves, van generando cambios. Y sí, a veces llegas a alguien donde te sentís cómodo, te sentís sobre todo en disponibilidad personal y en cuanto a tu proceso también. Bueno, sí, yo capaz fui hace 5 años a una terapia y no estaba en mi momento, y esto no habla mal del terapeuta. De la misma manera, creo que esto lo hablamos en programas anteriores, según mi personalidad, según lo que yo esté más afín, me puede venir mejor una terapia que sea solo diálogo, solo hablar, ¿no? Puede capaz llegarme mejor algo que tenga que ver más desde lo corporal, ¿sí? Entonces no existe una terapia que sea buena para todos. Sí creo mucho yo en la magia del encuentro. Por algo en este momento llegaste acá, lo que nunca sabemos cuánto va a durar este encuentro, ¿tá? Que puede ser una sesión, 2 sesiones, puede ser un año, ¿tá? Entonces, algunos consejos de buenas prácticas, sugerencias de buenas prácticas, principalmente a colegas, que ya una colega que se me quejó en red, a ver hasta cuándo voy a hablar de psicólogo, parece que quiere que hable de otra cosa, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto de la terapia? Me ponían. Yo hasta que me dejen, no tengo problema con eso. Después cambiaremos de tema, así que no hay problema. Sugerencia de buenas prácticas. Primero, sí evitar el doble vínculo lo más posible, ¿no? Evitarlo. Es cierto que a veces las personas son insistentes, pero no podés porque me hablaron tan bien de vos. Claro. Bueno, ahí se puede ver. Evaluar cuidadosamente el caso para no solamente en cuanto a si el paciente se va a sentir cómodo, sino también vos como terapeuta, si te vas a sentir cómodo. Entender que todo proceso terapéutico empieza por 1, 2 o 3 entrevistas donde también nos vamos conociendo. Yo también voy viendo si te puedo acompañar. Vos también ves cómo te sentís conmigo. Claro. Y ahí vamos, ¿no? Es fundamental la transparencia y la claridad, ¿no? Hace poco me pasó, yo estoy atendiendo una adolescente que ya es adulta en realidad, en consulta individual, y el padre a quien yo había trabajado y había atendido hace años atrás me llamó para empezar terapia conmigo. O sea, el padre no sabía que la hija estaba en terapia. Mirá, claro. Pensé que sí. No lo sabía, porque además una muchacha independiente, claro, vive ya sola, adulta, no claro, sé claro, qué. claro. Y lo primero que yo sentí, yo tengo que explicarle con claridad por qué no. Claro. ¿Sí? ¿Cómo lo tomó? Bien. Bien, ¿entendió? Sí, perfectamente. No. Y es más, se alegró mucho saber que su hija estaba
haciendo terapia. Capaz que le resolviste parte de sus temas, ¿no? De sus angustias. Puede ser, no sé si tan Capaz así. que, quién sabe. Claro. Después me pasó hace muchos años estar trabajando con un hombre con conflicto de pareja y con una historia de una relación paralela. Me llama una mujer, primera entrevista, me empieza a contar una historia. Yo, ¿viste cuando decís, yo esto lo escuché en alguna parte? Ay, era la otra parte. Era su amante. Ah, Era, claro. pero ahí no Pueblo hubo, chico. pero no hubo una Pueblo recomendación. chico. Ah, pueblo chico, no Exactamente. hubo recomendación, No, fue no, coincidencia no. absoluta. Fue coincidencia, no fue qué acá en difícil. Montevideo. Entonces, Claro, y con claridad, no, mirá, yo puedo. no puedo. Claro. No, ahí lo tenía clarísimo. Entonces sí, ser claro, transparente, y sobre todo honesto con el paciente y honesto conmigo mismo. Y te quita un poco de carga también a vos. Digo, Sí. sos un profesional, sos un ser humano también, y estás manejando un montón de información que es muy importante. Totalmente. Entonces, Totalmente. Y decir que alguien viene a terapia contigo no es romper la confidencialidad en ese tipo de situaciones. no, claro, no, es solo aclarar. Es aclarar, poner las cosas en orden y poder tomar la mejor decisión. Y la última sugerencia es la supervisión. O sea, cuando haya duda, no sé si tomar esta situación, porque mirá que me insiste que quiere venir conmigo, bueno, ir a supervisión, ¿no? El dispositivo de la supervisión es algo que hacemos muchos de nosotros, que cuando estamos frente a situaciones que no le encontramos la vuelta, procesos que parecen trancados, que no sale adelante, consultamos a un colega tal vez con mayor experiencia, que casi siempre nos orienta, no nos dice qué hacer, pero sí nos da un espacio para poder hablar de esto y ver si podemos encontrarle la vuelta. Muy ¿sí? bien, muy bien. Entonces, poder se puede, requiere muchos cuidados, requiere mucha claridad y mucha honestidad. Y en lo personal, si lo podés evitar, evítalo. Clarísimo. Ahora, Herman, por ejemplo, hay varias corrientes psicoanalíticas, ¿no? Ponemos el psicoanálisis, freudiano, la Gestalt, el cognitivo-conductual, las constelaciones. ¿Cómo elegir qué corriente, más allá del terapeuta? ¿Es de acuerdo al tema que uno quiera tratar? ¿Sirve una corriente? ¿Sirve otra? ¿Es de acuerdo a la personalidad de quien tiene la inquietud, que le conviene más una herramienta que otra? ¿En virtud de qué uno elige determinada corriente? Sí. En general, yo personalmente sí, nunca elegí una corriente. Eso te iba a decir. O sea, para empezar, Sí, pero sí. muchas veces aparece Sí. el tema. Entonces, digo, ¿cómo Mira, esto no es una ciencia exacta. ¿Cómo esa medida? Exacto, coincido plenamente contigo. Sí puede pasar que si hiciste tal vez muchos años de psicoanálisis, un día digas, a ver, quiero probar otra cosa, o al revés, capaz hiciste un montón de Gestalt y decís, quiero probar cognitivo-conductual, quiero probar biodanza o bioenergética, te vayas más por esos lados, ¿no? También aparece muchas veces esta fantasía de que esto sí va a ser para mí, y después en las primeras entrevistas te das cuenta que no, que... Por eso te digo, no es tanto por la corriente, es mucho más por el encuentro con el terapeuta, donde ves si te sentís cómodo, con el tiempo ves avances o no. Claro. ¿No? Yo tengo amigos que me dicen, estoy yendo y estoy hablando siempre de lo mismo. O algo que escucho muy frecuentemente, pero solo hablo yo. No me dice nada el terapeuta, me escucha. Bueno, eso tiene que ver también con un tipo de metodología, de técnica de trabajo. Entonces, primero, en general no se elige, estoy de acuerdo contigo, con corrientes. Sí aparece mucho esto de las experiencias, ¿no? El boca a boca, que te dicen, mira, con esto anduve bien, pero sí depende mucho de tu personalidad, de tu disponibilidad, qué tipo de dispositivo sos capaz de sostener o no. ¿Sí? Yo contaba la otra vez, por ejemplo, que los que somos muy buenos usando la palabra y hablando, está bueno que elijamos recursos terapéuticos que no se basen en lo verbal. ¿Por qué? Porque vendemos el obelisco. O sea, yo hace años que no hago más terapia que sea hablada, porque yo ya sé cómo hablar, sé las inflexiones, sé cómo hacerme trampa. Entonces lo que busco son recursos
mucho más fijados en lo corporal, en lo emocional, y a mí me ha funcionado bien. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Dónde Y para- sí. Y para la próxima vamos a hablar del benching, que es, ¿vieron las personas que tienen un psicólogo, 2 psicólogos, van a clase de esto y hacen como 10 terapias a la misma vez? Ah, conozco gente así, sí. Sí. Sí, que están todo el tiempo descubriendo tiempo. algo nuevo, con la necesidad de descubrir algo nuevo. Exacto, vamos a hablar de eso porque además eso en el ámbito terapéutico tiene un peso importante Ajá. y vamos a seguir hablando de psicología. El poliamor en la psicología. El poliamor, vos sabés que vamos El a hablar poliamor de... terapéutico. Sí, algo de eso. Por el algo amor de eso. terapéutico me gustó. Gracias, hermano. Hasta la semana que próxima. viene. Nos vemos, un abrazo.